Entonces, una vez que podemos jerarquizar cada elemento, vamos a poder controlar el mensaje lo más posible, porque acuérdense que después el receptor hace su propia decodificación, que no siempre es la que uno pensaba que quería. No siempre decodifica como nosotros codificamos, ¿sí? Y otra cosa que es importante, sobre todo si se poseen muchos elementos, como en un afiche publicitario, o lo que fuera, es el recorrido. Hay un recorrido visual que hacemos naturalmente por nuestra cultura que va de arriba a abajo y de izquierda a derecha, porque es como leemos. Entonces, en general, hay algo que atrae más la atención, por ejemplo, la imagen, después por jerarquía. Fíjense que el recorrido de este primer póster sería más o menos como lo dice el dibujito de al lado, los bloques, como vemos los bloques de información, ¿sí? Pero bueno, el equilibrio es importante, entonces tenemos que tratar de lograr eso, si bien estaba equilibrado, que era un equilibrio no formal, era un equilibrio aparente, un equilibrio un poco más, eh, una composición un poco más rica y más eficiente, hace que tengamos un equilibrio eh, simétrico que hace que sea mucho más rápido de registrar todo lo mismo. Fíjense que son los mismos elementos, simplemente ubicados y jerarquizados de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen esto, pueden recortar todos estos pedacitos y jugar como si fuera un rompecabezas, armarlo de distintas maneras hasta que digan, "Ah, esto es más eficiente que lo otro". Y esto vale para cualquier cosa, para cuando publican en Instagram, para cuando arman un escrito para presentar en cualquier lado que contenga imágenes y texto. Esto les va a servir para todo, porque la comunicación es algo que hacemos todo el tiempo, de infinitas formas. Entonces, cuanto más podamos controlar eso, más eficiente va a ser nuestra comunicación y más profesional, porque ya estamos en un punto que estamos haciendo prácticas preprofesionales. Ya estamos llevando a la práctica cosas que van a usar profesionalmente ustedes, aunque no sean diseñadores y no tengan que hacerlo ustedes. Van a saber detectar cuando algo está más o menos en equilibrio, cuando algo tiene más, mejor o peor jerarquizados los elementos. ¿Sí? Entonces, en este caso hay mayor peso abajo, hay un recorrido, en este caso mayor peso abajo, un recorrido más complejo, y abajo con esta simetría más formal sobre un eje vertical, ¿sí? Hay un recorrido más simple y una composición que llega al cerebro del receptor de una manera más eficiente. Y acá vamos otra vez a uno de los afiches más trabajados, rediseñados de la historia del cine, que es el de Tiempos Violentos, otra película que por supuesto recomiendo, que hablábamos el otro día y que recomiendo mucho. Entonces, fíjense, hay poco texto, al haber poco texto es mucho más pregnante, es más eficiente lo que uno detecta, ¿sí? El público tiene un input de todo esto en pocos segundos, por lo tanto, cuanto menos elementos haya, más rápido le queda en el cerebro, aunque no quiera verlo conscientemente, esto ya se le quedó en la cabeza, ¿sí? En este caso la imagen manda, usan palabras muy precisas, solo el título, solo los actores que son dos grosos, menos elementos, más pregnancia, ¿sí? Lo que hablábamos antes. Acá lo mismo, importante, ¿qué pasa dónde ubicamos cada imagen? Cuando hay elementos situados a la derecha del cartel, en general hay mayor peso visual de ese lado. Parece que se adelantan, ¿sí? Los personajes o el color o lo que fuera, y es como que miran hacia el futuro, porque nosotros leemos de izquierda a derecha, o sea, se va al futuro hacia donde mira el personaje. Lo que hablábamos, ¿se acuerdan que les dije la palabrita esa, que ahora la pueden aplicar profesionalmente? Anisotropía. Lo ubicamos para la terminal, mira al futuro, el pibe no sabe qué corno le va a pasar. Se quedó clavado
en la terminal del aeropuerto, y la deben haber visto la película, y entonces no sabe qué va a pasar y se desarrolla todo ahí adentro y es un peliculón. Otro, los elementos situados a la izquierda del cartel, ¿sí? Ahí tienen menor peso visual según el tamaño. Ojo, acuérdense de las jerarquías. Pierden importancia cuando están al lado del lado izquierdo y generalmente remite al pasado, así como a la derecha remite al futuro o indica futuro, y el otro se asocia más con el pasado. Y en este caso, otra, la teoría del todo, súper recomendable, donde la actividad social de Stephen Hawking era en su juventud y lo que pasa en el presente y en el futuro con su parálisis completa y lo que pasa con su vida y toda la historia. Muy interesante película. Lo mismo en La muerte de un presidente. La importancia de lo que pasa, casi como que se está cayendo todo para el lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque es un hecho real que sucedió. Entonces es algo que ya pasó en el pasado y entonces el peso está sobre la ubicación de ese lado. Elementos situados en el área superior de un cartel tienen que ver con la levedad. ¿Sí? Hay un peso visual que parece que algo flota. ¿Sí? Es retóricamente etéreo. Hoy vamos a ver retórica que es imperdible. Van a poner todas las antenas con eso porque la van a usar para siempre, ese machete. Y aparte, el hecho de que esté arriba, centrada la imagen o la jerarquía, hace que aporta a ese equilibrio que hablábamos antes de un eje vertical central. ¿Sí? Fíjense, la idea de lo etéreo en el primero y en el último de los casos, y lo otro así como algo de fantasía, pero también parece que estuviera todo como flotando. Y elementos situados obviamente en el área inferior del cartel, tiene mayor peso visual, mayor peso retórico. Otro peliculón, When You're Strange, que es la historia de los Doors, ¿sí? Tiene que ver con los Doors. O El fin es mi principio, donde el título está arriba, pero el peso visual, la imagen, está abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo arrancamos a hacer esto? Y hay que bocetar. Eso del boceto, el diagrama, eso de jugar con la lapicera en un papel, no la podemos zafar. No es que, voy a bocetar directamente en la compu, y no, porque es mejor ahí, papel y lápiz. Acuérdense, jueguen con eso, porque no es lo mismo la plasticidad de la mano que trabajar directamente con una compu. Pero bueno, para poder traducir esa idea que tengo, que estoy pensando, siempre se debe llevar a papel tantas opciones visuales como sea posible, así como veíamos antes en el machete, ¿sí? Jugar, recortar los elementos que ya tengo definidos, ¿dónde los pongo? Los más arriba, más abajo, le saco una foto, ¿sí? Hago captura de pantalla si lo hice, si tengo cancha y lo hago en la compu. ¿Sí? O tengo una tablet y dibujo y sale en la compu. Pero el boceto en sí mismo es un dibujo esquemático de las características principales del diseño que voy a hacer. ¿Sí? Es condición sine qua non. No es me siento y directamente tiro qué imagen voy a poner en cada lugar. No. Primero busco ideas, busco imágenes, busco de dónde copiar, busco otros carteles. O sea, está bueno, no estoy plagiando, estoy investigando, busco muchos carteles amarillos porque voy a hacer una comedia, o busco muchos carteles de cine, no sé, azules, ¿no? Porque son thrillers. Busco, junto, investigo, como una investigación, no sé si ya cursaron investigación, pero en investigación primero tienen que hacer ese estado del arte, qué hay, qué existe, porque si no me rompo la cabeza creando algo y después resulta que alguien lo había pensado y hay algo igual y parece que me lo copié. Y me pasó, les juro, me pasó siendo estudiante para un concurso de diseño. Hice un montón así, creando de la nada, sin investigar, porque no era fácil investigar, sobre todo a nivel de diseño,
Y cuando ya estoy armando todo eso, de casualidad voy a una feria del libro, busco en unos super libros increíbles de arte y de diseño, que me pongo, obviamente impagables, que me pongo a buscar, a mirarlos en la feria del libro, y me doy cuenta que la misma idea había sido hecha de otras maneras, y estaba con mis compañeros, con los que estudiaba, y yo decía, ¿pueden creer? ¿Se acuerdan que yo hice esto? ¿Se acuerdan que yo boceté esto? Sí, sí, me decían, y sí, pero ahora no puedo hacerlo y no puedo mandarlo porque ya existe, ya alguien hizo la misma idea, el mismo concepto visual. Entonces, antes de ponerse a laburar como locos en algo, hay que bocetar mucho y primero buscar, buscar, buscar. Parece que estamos copiando, pero en realidad en nuestra cabeza es como haber crear una carpeta nueva en nuestro escritorio mental y creamos la carpeta que se llama boceto de mi afiche publicitario y ahí tirá todos los afiches que tienen que ver con lo mismo. Lo vamos a hacer de alguna manera. Pero bueno, los voy a obligar a que hagan el proceso creativo que a mí me frustró tanto en su momento, para que a ustedes no les pase. Entonces, todo esto, papel y lápiz o tinta y a veces en forma digital. Pero esto, un paso que no podemos evitar. Para eso existe también una plantilla. Podemos tener, ¿se acuerdan cuando hablábamos de imágenes concretas? Lo que no existe no se ve, pero que está, como si fueran las letras, que no tienen un referente real. Bueno, esto no tiene un referente real. Esto es una estructura, casillitas donde voy a ir poniendo cosas sin pasarme de la línea, sin tocar el margen porque quiero cuidar un margen, sin que se vaya, para que quede equilibrado, ya sea arriba o abajo o a la izquierda o a la derecha, todo eso que vimos recién tiene una plantilla subyacente que no la vemos, pero que existe y que existió cuando se crearon todos esos afiches que ya vimos. ¿Sí? En este caso, esta es la plantilla de una A4 que en algún momento se las voy a pasar también cuando tengamos que trabajar. Ustedes la van a poner de base si lo hacen en una compu o se la van a imprimir y después con papel de calcar dibujan arriba y bocetan arriba y van cambiando las cosas de lugar como si fueran layers del programa de Photoshop, ¿sí? O de esos programas que tienen capas. Una vez que tenemos esa plantilla, buscamos referencias, que es lo que decíamos primero, imágenes, ideas, conceptos sobre el tema que voy a diseñar, que ahora se llama Moonboard, ¿sí? Todo ahora tiene otras palabras para definir lo mismo que era referencias temáticas cuando yo estudiaba. Pero es lo mismo. Si el Moonboard es eso, es ese Pinterest, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que yo voy a diseñar, se arman su Pinterest particular para ver cómo se dijo lo mismo o algo parecido o similar de otras maneras. Y todo eso en nuestra cabeza se va a ir mezclando y en algún momento nuestra propia creatividad va a definir cómo es la mejor manera posible de hacer nuestro afiche de cine. Después se define la plantilla de formato, ¿sí? Si quiero, cómo quiero los márgenes, más grandes abajo, más pequeños arriba, más anchos, menos anchos, etcétera. Se eligen los márgenes y la caja de texto, dónde voy a poner el título. Se esboza una idea de las áreas de texto, es así, una idea de las áreas de texto y de imagen. ¿Sí? Los textos se pueden poner con esto que se llama yoyos, ven que yo, se ponen yoyos porque a lo mejor no sé no sé cómo va a ser el título de mi crónica, pero sé que lo quiero ahí arriba para que tenga impacto, porque quiero que sea un título impactante y que se complemente en peso visual con la imagen que va a estar abajo anclando lo que yo quiero decir, por ejemplo, ¿sí? También se puede hacer bloques, bloquecitos negros como si fueran bloques de texto. Acá va a estar tipografía. Pueden poner cualquier cosa, XX, lo que fuera. ¿Sí? Cuando boceto, tengo que tener en cuenta las proporciones, ¿sí? Porque no es un elemento que se debe descuidar. Porque si agrando o achico algo, ¿sí? No lo puedo distorsionar,
porque la mínima distorsión, aunque ustedes no se den cuenta cuando lo hacen, ¿sí? Agarran de un punto de la imagen y lo agrandan y lo agrandaron, y por ahí lo distorsionaron, se estiró para el costado o se estiró para arriba, ¿sí? No podemos distorsionar las imágenes, podemos agregarles, como les mostraba yo la vez pasada, agregarles contenido, borrarles contenido para encuadrarlas como queremos, pero no la podemos distorsionar. Tienen que ajustarse a la medida final. No puedo hacer, si voy a hacer un afiche A4, no puedo hacer un boceto cuadrado, porque no es la proporción en la que yo voy a terminarlo. Entonces después me va a sobrar espacio arriba y abajo, ¿sí? O arriba o abajo. Entonces, siempre hay que mantener la proporción. Si voy a hacer un A4 vertical, boceto en una A4 vertical o en algo proporcional, un cuarto de A4 vertical o media A4 vertical y la giro, ¿sí? Si no quiero gastar demasiado papel, porque voy a hacer un montón de rectangulitos, el rectangulito tiene que ser proporcional al, al formato final, siempre. Después se prueban opciones, ¿sí? Con distintas fuentes, si escribí bien o mal, de los colores que quiero poner, si quiero poner más peso en el título o más peso en el subtítulo, si quiero que quede más pegado, el interlineado más grande o más pequeño, etcétera. ¿Cómo lo pongo? Si tengo variantes, si la quiero itálica, el subtítulo, lo que fuera. ¿Sí? Ahí ya empiezo a ponerle arriba de la plantilla las imágenes con las que quiero trabajar. No, esto me hace demasiado ruido, quiero algo más simple. Bueno, entonces le saco esa foto y le pongo un rayito o un haz de luz o algo y una imagen en forma de nube en vez de una forma de un corazón como había pensado directamente, porque tengo que trabajarlo como algo que se va yendo hacia lo etéreo y arriba está el título, lo que sea. ¿Sí? Yo porque puse cualquier verdura. Pero bueno, se prueban opciones, ¿sí? Se especifica tanto como sea posible por escrito para el diseñador, porque ustedes no van a diseñar, yo voy a ser su diseñadora. Entonces van a tener que especificarme abajo del boceto que me van a mandar el cuatrimestre que viene, van a tener que especificarme todo lo que puedan, esta tipografía, y me mandan el link o la fuente tipográfica con la que quieren trabajar. Quiero que probemos con el primero más cerca, más pegado, o que sea justificado la primera línea con la segunda línea de la bajada, lo que sea, o del subtítulo, lo que sea, cualquier observación la aclaran abajo del boceto, ya van a ver. Después, de hecho, creo que está habilitado, donde dice plantilla de boceto, van a ver que si cuando se tengan que imprimir esa plantilla de boceto para trabajar, abajo dice observaciones, con una miniatura de esa doble página donde van a ver ustedes, me van a poner, no, esto lo quiero también más corrido para acá, si no se puede poner, recortar la imagen o lo que sea de observaciones para saber cómo pedirle al diseñador lo que ustedes quieran y para que se parezca lo más posible a lo que quieren, al resultado final que quieren lograr. Entonces el boceto ya se aproxima formalmente casi a la idea exacta de lo que queremos imprimir. Cuanto más evoluciona ese boceto, que primero era así un garabato y que después le vamos agregando cosas, vamos a ir viendo cómo evoluciona ese boceto hasta parecerse lo más posible al producto final que queremos. Entonces, tips de resumen, ¿qué película es? Lo más importante. El título es lo primero o lo más importante que tenemos que ver. La imagen o el fotograma perfecto de la película, ¿sí? Asegurarnos que representa la película. Junto con el título debe ubicar al espectador en la idea de a dónde quiero que vaya. Los actores, si no son reconocidos, no hay por qué poner ni sus nombres, ni su rostro, ni nada. Utilizar este recurso si son verdaderamente estrellas, porque suma al recurso de venta decir que está Ryan Gosling como protagonista o quien fuera, Robin Williams. ¿Sí? Los colores, usar pocos y con sentido, porque fijan la mirada y quedan en la memoria asociados al tema que estamos trabajando.
acotar su función, seguir ciertos convencionalismos de composición que hagan notar que es un cartel de cine y no un concierto, o no es un afiche de teatro, o no es la tapa de un libro. ¿Sí? Hay algo que va a indicar que esto es un cartel de cine y que no tiene que ser confundible con otros tipos de carteles, ¿sí? Que puede haber para otras cosas. Y el género manda, que era lo que decíamos antes, los clichés, el amarillo para comedias, el azul para thriller, los clichés existen porque existen géneros cinematográficos. Usar estas herramientas que ya están comprobadas ayuda a fijar el significado de un vistazo y aumentar de alguna manera su eficiencia. No es, me voy a copiar, quiero ser original y no quiero usar el cliché del color. No, ya está comprobado, quiere decir, ya funciona. Entonces, vamos por ahí. Y acá la chapa es un montón de reversiones de los afiches de Tiempos Violentos de 1995, esta película de Tarantino, donde hay conceptos y puntos temáticos que son icónicos y que son los que se usaron para reversionar estos carteles. La esposa, que es la protagonista, el poder, que es algo que se trabaja en toda la película, es un juego de poderes en la película, la mafia, que se utiliza mucho el color negro para denotar eso, la idea de la mafia, el peligro, el color rojo, que representa el peligro, el baile, que es una escena icónica de la película, las drogas que atraviesan a la película, y el fast food, que es una escena también icónica de la película. En eso se apoyaron las reversiones que vamos a ver ahora. Miren esto, utilizando dibujitos de los personajes. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la iconicidad, como hablábamos en la clase pasada, cuanto más o menos se parecen a la foto, a lo real, al referente mismo, sin embargo, en ambos se reconoce. Acá hay un caos de personajes, acá están todos sobre un eje, ¿sí? Con un color de sangre y sangre, de hecho, en la ropa de algunos personajes. Otro, ¿sí? Cada vez más icónico, esto parecen fotocopias, ¿sí? Estamos simplificando cada vez más a los personajes. Esto que se usó como meme en un montón, no sé si vieron la película, pero el meme seguro que lo vieron. Y esto que es una joyita, porque es la síntesis de los dos personajes principales, de los dos asesinos, digamos, de los dos asesinos a sueldo, ¿sí? Pero superpuestos. El negro y este que con los rasgos básicos, como decíamos, los rasgos pertinentes, los mínimos rasgos para reconocer al, a los dos personajes. Uno es todo entero, es el personaje, es el negro, y Travolta es solamente el personaje de abajo como si estuviera adelante. Increíble, esta síntesis me pareció una joyita de diseño. Más, más de lo mismo, la escena del baile, simplificada de muchas maneras y puestas de muchas maneras. En esto fue el el aniversario número 20 de la película, que se hizo una reedición. Y acá, bueno, afiches muy viejos donde la escena del baile era del twist, que bailan ellos dos en un momento, pero fíjense que esto fue el concepto de la reedición, de la reversión de esos afiches. Otro, en la parte de drogas, ¿sí? Las drogas acá, literal, la protagonista con la cocaína, ¿sí? Descripción visual, literalidad. Y acá la síntesis visual de lo mismo. Está diciendo lo mismo con una sola línea de color. ¿Sí? O sea, el concepto es el mismo, es la droga. Fíjense con el recurso visual, puede ser infinito. ¿Eh? Y el otro es el fast food, que acá están todos como sueltos,
fast food y otros tantos, la droga, etcétera, un montón de elementos. Y acá también simplificado, ¿eh? Pero basándose en el, eh, en el vaso de refresco y en el recorte de la hamburguesa. El que ya habíamos visto, simplificación, minimalismo semántico, lo mínimo indispensable. Acá lo mismo, los dos personajes solamente como dos manchas, ¿sí? Y lo importante es el título de la película y nada más. Y obviamente la creatividad da para cualquier cosa. Ponemos a Mark Simpson fumándose un chupetín o aspirándose una dona. Vaya a saber hasta dónde llega la imaginación de quien decodifica. Y en vez de llamarse Pulp Fiction, se llama Pulp Simpson.